Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a retomar otra vez las clases en Derechos Humanos, haciéndoles recuerdo que habíamos entrado a una etapa de análisis sobre que la definición, las características y la clasificación de los derechos humanos. Entrando un poco más en materia, ¿no? Habíamos dejado la parte introductoria, de manera general habíamos revisado los conceptos, ahora vamos a entrar a la Constitución en sí, a los principios, ¿no? A las definiciones, a las concepciones en sí que hacen a los derechos humanos. Y habíamos iniciado una primera fase, en la anterior clase, indicando cuál era la base del estudio o la concepción o la definición de los derechos humanos. Y la base, la concepción de los derechos humanos es la dignidad humana. Entonces, en base a ese concepto, podemos nosotros poder tener una interpretación, podríamos decir, con mayor generalidad, una concepción más compleja de los derechos humanos. Entendiendo dos cosas en la cuestión de la dignidad humana. Por un lado, vendría a ser esa capacidad o esa característica singular que tiene el ser humano en relación o en diferencia con otros seres vivos, ¿no? Por ejemplo, su inteligencia, su capacidad de razonar, su capacidad de comprender la realidad, de hacer historia, etcétera, ¿no? Pero por el otro lado también, fíjense, la dignidad humana necesita una protección, ¿no? Necesita una realización. Entonces, en ese sentido, los derechos humanos vienen a ser ese instrumento que hacen posible aquello. Entonces, en esta dimensión, en esa doble dimensión que hemos repasado, que fue la anterior clase, vamos a desarrollar nuestra clase hoy día. Entonces, decíamos que el fundamento de los derechos humanos se encuentra en la noción de dignidad humana. Está relacionada directamente con los derechos humanos. Y en este caso, para contextualizar la noción del concepto de dignidad humana, fíjense, tenemos que revisar el humanismo renacentista, ¿no? Que fue un trabajo también que hemos dado en la última clase, antes del receso que tuvimos. Entonces, el humanismo clásico tuvo un nuevo amanecer con el humanismo renacentista. Hubo una renovación de la forma de concebir, no solamente la realidad, no solamente en términos ideológicos, ¿no? en todo su sentido, ¿no? Cultural, intelectual, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso de la dignidad humana, el humanismo se nutrió, ¿no? de esta concepción a partir de los planteamientos de Giovanni Pico de Tella, Mirándola, y su discurso sobre la dignidad del hombre. Ahí aparece esta noción, ¿no? Fíjense, en el humanismo clásico, podemos entender de que Dios era el centro de la vida, ¿no? O sea, todo giraba en torno de esta concepción creacionista, creadora, ¿no? El humanismo clásico dice la idea del ser humano como el centro de todas las cosas, en oposición al pensamiento teológico de la Edad Media, en lo que Dios era el centro de la vida. Entonces, fíjense, fue dando paso a que a partir de las capacidades que tenía o las características del ser humano, podía entenderse de que el ser humano podría realizarse como tal, ¿no? Y que Dios era un ser superior, pero que no estaba en la decisión del ser humano, de su realización ¿cuál es la redundancia? Como ser humano. En el humanismo renacentista fue un movimiento filosófico, intelectual, cultural, que resalta al hombre como un ser con valores, espiritualidad y características propias de su humanidad. O sea, se va fortaleciendo este criterio del ser humano como centro de su realidad, ¿no? De la realidad social. A pesar de que su pensamiento se encuentra
encuadrado en una concepción religiosa, Giovanni Pico, ¿no? Concede al hombre una facultad de construir su destino mediante su libertad, ¿no? Entonces, ve la capacidad del hombre de su autorrealización. El hombre decide si desea parecerse a una planta o a una bestia. Ustedes leyeron, ¿no?, el discurso de la dignidad del hombre. Y entonces él plantea eso, que está en su capacidad el hombre de realizarse como tal, como un ser humano. O si por el contrario, por medio de su raciocinio, va a convertirse o en un ángel o en un hijo de Dios, ¿no? Entonces, depende mucho de su capacidad, de esa capacidad de libre elección, pero esa libre elección con responsabilidad. Por eso él dice que el hombre, a su libertad, a una voluntad, inteligencia, deseo de aprender, búsqueda de la verdad, el saber enumerar, y que no es el arte del cómputo, sino de la aritmética divina en la concepción de Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, esa capacidad de inteligencia que tiene el ser humano acompaña a esa su decisión de decidir sobre lo que es su vida en función a su libertad. Así, en ejercicio de su libertad, dispone de esa libertad. Y por supuesto, y al hacerlo, corre riesgo, ¿no? Entonces, ¿de qué es lo que hace, ¿no?, a partir de su libertad? O puede hacer las cosas bien, o puede hacer las cosas mal. Su dignidad es, en esencia, libertad para decidir. Entonces, ¿dónde reside la dignidad? En su capacidad de libertad. Entonces, fíjense, la dignidad humana se caracteriza por la razón y la libertad que la persona posee. Se agrega, fíjense, esta segunda valoración, ¿no? La razón, la capacidad del raciocinio y el valor de la libertad. Por la racionalidad humana que le permite tomar decisiones deliberadas. Entonces, es su capacidad pensante lo que le permite tomar las decisiones. Y su libertad las hace que las tome. Por la superioridad de la persona sobre todos los demás seres vivos, que lo hacen diferente a partir de esta racionalidad. Y por la pura intelectualidad, fíjense, entendida como la capacidad de comprensión directa de las cosas, e incluso de las espirituales, ¿no? ¿Qué es la capacidad intelectual? Es esa capacidad del raciocinio, de la comprensión de la realidad, ¿no?, de la ubicación que tiene, no solamente de la ubicación, sino de la comprensión total de dónde existe, ¿no?, para tomar decisiones. Entonces, incluso de las espirituales. Y cuando hablamos de las espirituales, estamos hablando del pensamiento, de los sentimientos, ¿no?, de sus decisiones que tiene, de sus aspiraciones, etc. Por estar el hombre dotado de inteligencia y libertad, por ser distinto y superior a todo lo creado. Fíjense. Entonces, ahí reside el concepto de la dignidad humana, ¿no? Fíjense, estamos hablando de razón, inteligencia y libertad. Humberto Nogueira Alcalá, un español, ofrece una definición clara que es fácil de entender. Veámoslo. La dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los seres vivos, lo que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerado un instrumento medio para otro fin. O sea, no puede el hombre un medio para otro fin, porque en sí el fin mismo es el propio ser humano, su realización, ¿no? Es la vida, la autorrealización del ser humano. Además de dotarlo, dice, de capacidad de autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la personalidad. O sea, él desarrolla con su vida lo que dispone su libertad, en base a su inteligencia, ¿no? Insiste también en ello. De la dignidad de la persona humana irradia la libertad y la igualdad. Otro concepto, fíjense. De la dignidad de la persona humana irradia la libertad y la igualdad, como principios básicos que se van a conectar en derechos humanos. Fíjense, a partir de la dignidad humana aparecen estos dos valores, libertad y la igualdad. La capacidad de la dignidad humana es la inteligencia y los valores, la libertad y la igualdad, ¿no?, que son principios básicos para concretar los derechos humanos.
Germán Vidal Campos señala que el concepto de dignidad derivan los derechos personalísimos, como por ejemplo, fíjense, a partir de la dignidad derivan los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho al honor, el derecho a la privacidad, el derecho al nombre, el derecho al estado civil, el propio derecho a la dignidad personal, ¿no? Entonces, fíjense, pero es a partir de la dignidad que hacen posible, ¿no? O que a partir de ahí se crean estos derechos. Entonces, la concepción de la dignidad humana no conduce a un individualismo, hay que entenderlo. O sea, ¿cómo vas a entender tu dignidad? ¿Cómo vas a saber de tu dignidad? ¿Cómo vas a reflejar tu dignidad? En la de otros. O sea, vas a entender tu dignidad, vas a comprender la dimensión de tu dignidad cuando entiendas en función a los demás, ¿no? Entonces, ¿y qué significa eso? ¿No? Reconocer el valor de la comunidad. Y al reconocer el valor de la comunidad, no solamente que debes reconocer el otro tus derechos, ¿no? Que también los otros tienen igualdad y dignidad, ¿no? Por tanto, soy consciente que todo lo que debo a los otros y cuánto lo necesito para realizar mi dignidad, ¿no? Por ejemplo, me comunico mediante un idioma que aprendí de mis semejantes, ¿no? Aprendí una cultura, aprendí formas de vida, etcétera, ¿no? Así como mil otros aspectos y pensamientos que configuran mi personalidad. ¿A partir de quién? De la comunidad, de los otros, ¿no? Y cada uno de los demás tiene su propia dignidad que se debe respetar. O sea, ¿cómo voy a querer que yo se me respete mi dignidad si no respeto la dignidad del otro? Y fíjense, no se puede dejar de no respetar, porque todo lo que soy como ser humano lo debo a los otros, lo debo a la comunidad. Si usted quiere ponerle niveles, pongámosle, le debo a mi familia, le debo a mis seres queridos que tuvieron desde cuando era pequeño, ¿no? De cómo me cuidaron, cómo me enseñaron a hacer las cosas, etcétera. Autorrealizarme como persona. Entonces, fíjense, aunque yo no quisiera reconocer la dignidad de otro, pero sí, o sea, es casi como natural la acción, porque mi dignidad no flota sola, no. Entonces, por tanto, debo ese respeto. Por eso es muy famosa, hay muchas expresiones en ese sentido, ¿no? Como por ejemplo, dar respeto, recibe respeto. Ahí está la dignidad humana. O sea, si yo quiero desarrollar, autorrealizar mi dignidad humana, tengo que respetar la dignidad de los demás, ¿no? Entonces yo no puedo atropellar, estropear, ¿no? A otros sin poder y exigir de que mi dignidad, mi respeto como ser humano se realice, ¿no? Eso es imposible. Le vuelvo a repetir, es hasta como se puede entender hasta en el derecho natural, más que en el derecho positivo. O sea, no es, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, yo no necesito una norma para decir, ah, no, es que estos son mis derechos y se me respeta mis derechos. No, el respeto por los demás, se puede entender en la dignidad humana y la dignidad humana se entiende en el derecho natural, porque yo existo, coexisto con otros. Y gracias a los otros es lo que yo soy, ¿no? Entonces, y eso no solamente, volvemos al ejemplo, se puede reconocer el ejemplo de la familia, sino en cualquier circunstancia donde estemos, ¿no? Entonces, es importante que como profesionales entendamos esta lógica del pensamiento, de la dignidad humana, ¿no? De la definición. Cada persona es un universo que convive con terceros universos, cuya esencia es la misma que la suya, es la dignidad humana, ¿no? O sea, todo ser humano tiene esta connotación de existencia, ¿no? En el seno de la comunidad tengo el derecho a ser yo mismo,
independencia y a mi individualidad. O sea que yo a partir de mis capacidades puedo desarrollarme en comunidad, ¿no? Reconociendo también el derecho y la dignidad de los otros. Entonces veamos, los derechos basados en la dignidad humana no convierten al hombre en una mónada, según Marx, ¿no? O sea, el ser humano no es un dios, ¿no? Entonces, ¿qué era el mónada? El mónada era el omnipresente, ¿no? El Dios, digamos, ¿no? El que era indivisible, etc. El ser humano no. ¿No? El hecho de que su dignidad del ser humano naturalmente tiene que ser reconocida no da lugar a que pueda transformarse en alguien que lo es todo, ¿no? Sino que a partir de su dignidad humana se puede entender la personalidad del ser humano. Por ejemplo, se cuestiona mucho hoy día entre uno de los derechos de solidaridad, por ejemplo, el respetar el medio ambiente, ¿no? Y muchas veces nosotros no tenemos conciencia de eso, ¿no? Porque creemos que, bueno, que si estamos en este mundo tenemos que hacer de todo sin tener ningún tipo de límites, ¿no? Y de repente voy a dar un ejemplo extremo, ¿no? Pero yo creo que si veo que estoy haciendo daño al medio ambiente en cosas tan sencillas, y soy consciente de eso, pero lo hago, es que ahí no estoy respetando. O sea, no tengo una formación cabal de mi dignidad humana, de mi naturaleza como ser humano. O sea, a ver, pues voy a seguir pensando en voz alta. Yo agarro una basura y boto al suelo, por ejemplo, sabiendo que eso está mal y que hace daño de repente. Pero lo hago, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, ahí habla de mi calidad de dignidad humana que tengo, de mi personalidad, de mi calidad como persona, ¿no? La dignidad humana impulsa al hombre a superarse y a lograr dentro del marco social su realización como ser humano. Entonces, ¿dónde se realiza su dignidad humana? En la comunidad. Esta realización no la consigue en forma aislada y egoísta, sino en la sociedad, y persiguiendo finalidades no solo dentro de las fronteras nacionales, sino con una perspectiva más amplia. Por ejemplo, la realización propia entre la de millones de destinos, como hombre y ciudadano de un mundo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a entrar en la próxima clase, o de aquí a una o dos clases vamos a hablar del hombre, de la universalidad del ser humano. Tienes derechos adquiridos el ser humano como ciudadano universal, que se le tienen que respetar. Como por ejemplo el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la circulación, ¿no? Entonces, el ser humano, a partir de esa connotación de su dignidad, tiene una connotación universal, no solamente dentro de su país, ¿no? La base y esencia de los derechos humanos se encuentra en la dignidad humana, y esta carecería de sentido sin la existencia de aquello, ¿no? Entonces, es imposible también un poco entender de que existiera dignidad si no existe quien lo proteja y quien lo realice, y esos son los derechos humanos. En realidad forma una unidad indestructible, ¿no? Derechos humanos y dignidad humana, eso hay que entenderlo. Ahí está la explicación. Entonces, ¿qué es realmente la dignidad humana? Es el reconocimiento del especial valor que tiene el individuo en el universo. ¿Y qué es eso de especial valor? En que la vida es valiosa, porque sin vida nada existe. No el respeto a la vida, porque vida también la poseen los animales y las plantas, ¿no? Lo que diferencia al hombre de esto es la razón en su facultad racional. Eso es lo que diferencia al ser humano de los demás seres vivos. De la razón se deriva la capacidad de decisión, lo que necesariamente implica un margen de libertad. O sea,
Si yo tengo capacidad de razonamiento, de inteligencia, yo tomo decisiones. Pero ¿cómo voy a tomar decisiones si no tengo libertad? Entonces tiene que acompañar la libertad, ¿no? Y frente a él se encuentran muchos hombres y mujeres que poseen identidad característica. Lo mismo que yo tengo, dignidad, con capacidad de razonamiento, inteligencia, con un espacio de decisión para tomar, para un espacio de libertad para tomar decisiones, también lo tienen otros. La razón por la cual todos y todas somos iguales y merecen el mismo respeto y los mismos derechos. Del ser racional único y singular en este mundo derivan otras características que solo él posee entre los seres vivos, como por ejemplo el conocimiento acumulado, la ciencia, la tecnología, y mejorado por generaciones anteriores. Eso es lo que nos ganamos en la vida cuando nacemos, porque no nacemos, como se dice, al principio del mundo, porque el mundo ya viene con una acumulación de conocimiento y eso lo aprovechamos, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, fíjense, una característica racional. Otra característica de ser racional, aprende un lenguaje conceptual para comunicarse con sus semejantes. Una capacidad que hay que desarrollar en el individuo. ¿Y cómo la desarrollamos? A partir de nuestros familiares, de la escuela, el derecho que tenemos a la educación, etc. Se adueña de la historia que le antecede. Reconozco para poder sobrevivir o convivir, ¿no? Pero también tengo la capacidad de formar mi propia vida, ¿no?, de hacer mi historia, de forjarse una personalidad, de construir su existencia dentro de la sociedad con decisión en ejercicio de su libertad y emanada de su razón y de su voluntad. Pero el ser humano no es únicamente razón, no es inteligencia, ¿no? No, es un ser complejo con inteligencia emocional. La inteligencia también implica no solamente pensamiento, sino sentimiento, emociones, ¿no?, espiritualidad, como dice Hegel, ¿no? ¿Qué es el espíritu? Es la conciencia, son los sentimientos, son mis percepciones que tengo, son mis ideas, mis emociones, mi cultura, mis valores, mis costumbres. Entonces, fíjense, también eso es inteligencia. El ser humano no es solamente un cúmulo de ciencia, de conocimiento, de filosofía, sino también un cúmulo de experiencia, de procesos empíricos que heredamos a partir de la práctica, ¿no?, de nuestros antepasados. Centro de pasiones de las más diversas índoles, e incluso de irracionalidad del ser humano, que puede afectar su propia dignidad, como es el caso de la existencia de los fanatismos religiosos, ¿no? La persona dotada de razón es la que ha construido entre un mundo y el contexto social, político, económico y cultural. Si no tuviera esto, no hubiera construido esta complejidad que se llama sociedad. Ella edifica los rascacielos, los aviones, pero también crea los holocaustos, o crea también las bombas atómicas, ¿no? Entonces, él decide, ser humano. La dignidad humana es el reconocimiento de que la persona es algo especial y extraordinario debido a su racionalidad. Y a todo lo que ello implica, hay que protegerla y defenderla en su racionalidad. Así la dignidad humana singulariza y caracteriza a la persona de los otros seres vivos. Volvemos a repetir, ¿en qué se diferencia? Su razón, voluntad, libertad, igualdad e historicidad. La primera vez que reconoció, veamos un poquito todo esto, lo que se ha ido desarrollando, cómo se ha ido construyendo en los instrumentos jurídicos. La primera vez que se reconoció un documento jurídico el concepto de dignidad humana fue en el ámbito internacional, en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, como lo vimos. Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de las personas humanas, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. Fíjense, ahí se expresa la dignidad. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948,
En su preámbulo manifiesta que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están por naturaleza, de razón y conciencia. ¿No? Fíjense, estamos las expresiones de la dignidad. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, cuyo preámbulo se refiere en dos ocasiones a la idea de la dignidad humana, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ¿no? Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿No? Los artículos 1, 22 y 23 de dicha declaración se refieren expresamente a la dignidad humana. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, estos son de primera generación, en 1966, reitera las mismas ideas en su preámbulo, reconocimiento que estos derechos derivan de la dignidad inherente a la persona humana. O sea, los derechos civiles y políticos forman parte de la dignidad humana. Conceptos que se vuelven a manifestar en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ese mismo año. La primera constitución que incorporó el concepto de dignidad humana fue la Ley Fundamental de Bonn en 1949, en su artículo primero. O sea, la constitución, la ley fundamental de Alemania. La dignidad del hombre es intangible. Los poderes públicos están obligados a respetarla y protegerla. E incluso, fíjense, de acuerdo con el artículo 79.1, el mencionado artículo primero no es susceptible de reforma constitucional, fíjense. No. O sea, esto hasta ahora no se puede reformar. No, el respeto a la dignidad del hombre. No. En la Constitución de América Latina, a partir de la década de los 80, por ejemplo, el artículo primero de la Constitución de Brasil de 1988, indica, se constituye un Estado democrático de derecho y tiene como fundamento la dignidad de las personas humanas. También las Cortes y Tribunales Constitucionales se refieren a la dignidad humana. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Alemania con frecuencia alude a la dignidad humana en sus resoluciones. Lo mismo también en el Tribunal Constitucional Español. El concepto de dignidad humana ha adquirido carácter jurídico. ¿Por qué? Al ser incorporado como el fundamento de diversos instrumentos internacionales como los citados, y actualmente es claro el valor jurídico de él. No se puede entender los derechos humanos si no está contemplada la dignidad humana. B, al hacer lo suyo múltiples constituciones como la base y el fundamento de todo el orden jurídico, político y social, también hay un reconocimiento, ¿no? Al ser un elemento esencial y orientador en la interpretación de la sentencia constitucional. La doctrina se preocupa por formular una definición 100% jurídica. O sea, se transforma un derecho natural en un derecho positivo. Así Diego Valadez define el concepto de dignidad humana como la suma de los potestados reconocidas a las personas que le dan el carácter integrante de la voluntad general y por ende autor último de las decisiones del Estado. Su dignidad hacen la vida del Estado, en otras palabras. En función a esta exposición, la actividad formativa para la próxima semana, ¿no? La dignidad humana en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Van a revisar y analizar en la Constitución Política del Estado Plurinacional de qué manera se incorpora el concepto de dignidad humana y luego contestan lo siguiente. ¿Cuántas veces se reconoce y se menciona el concepto de dignidad humana en el texto de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia? Escribe la idea completa cuando se refiere a dignidad humana en el texto constitucional, de acuerdo a las veces que se menciona. ¿Qué entienden por dignidad humana la Constitución Política del Estado? Muy relacionado con la idea de dignidad humana indica otras expresiones, conceptos muy cercanos que se encuentran en la Constitución, como por ejemplo integridad de las mujeres indígenas, o el respeto a la dignidad de los niños, de la niñez, etc. Hay algunas frases, algunas expresiones que no son con el mismo nombre de dignidad humana, pero aluden, ¿no? Entonces hay que anotarlo. Entonces esto, por favor, esta fecha no la anoten, es para el próximo sábado. Sin más, lo diré para el próximo martes. Sería el trabajo, en otras palabras, para el 20 de octubre.
Eso sería, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención y espero sus criterios, sus comentarios en la clase invertida a continuación.